Otoño de 2022, un supermercado de Istambul. La misma cesta de la compra cuesta casi el doble que 12 meses antes. No hubo guerra en su territorio, ni quiebra bancaria. Hubo una apuesta: bajar las tasas de interés para frenar la inflación. Antes de eso, Erdogan despidió por decreto a 3 gobernadores del Banco Central turco en 20 meses. Al último lo cesó 2 días después de subir las tasas. Cuando ya no quedó a quien culpar, la inflación oficial marcó 85%. Y lo que el gobierno hizo entonces es la parte que casi nadie cuenta. Ese 85% no es la estadística de un país lejano, es lo que le pasa a un sueldo cuando una convicción personal se convierte en política monetaria, contra el criterio de los propios técnicos. En esta autopsia abrimos 3 cosas. ¿Por qué cayeron esos 3 gobernadores? ¿Qué se hizo con el dinero de todos para tapar el agujero? ¿Y cómo terminó el experimento? Empecemos por la frase con la que empezó todo. Mayo de 2018. Erdogan lo dice ante las cámaras, sin metáforas ni matices técnicos. Su tesis es que el interés alto genera inflación, en lugar de frenarla. Es exactamente lo contrario de lo que se enseña en cualquier facultad de economía del mundo. Y él tenía el poder para imponerlo. Para medir cuánto se apartó de la norma, primero hay que saber cuál es la norma. El manual de banca central cabe en una frase: si los precios suben demasiado rápido, el Banco Central sube el tipo de interés. El crédito se encarece, se piden menos préstamos, la demanda se enfría y los precios dejan de correr. Es una medicina impopular, porque frena la economía y molesta a los gobiernos. Por eso los bancos centrales se diseñaron independientes del poder político. En Turquía, esa independencia tiene una grieta legal muy concreta. Desde la reforma presidencialista de 2018, el presidente nombra y cesa al gobernador del Banco Central por decreto. Formalmente, los tipos los decide un comité técnico de política monetaria. En la práctica, quien preside ese comité conserva el puesto mientras coincida con el palacio. Una convicción personal se convirtió en la política monetaria de 85 millones de personas. Con esa grieta en la mano, el palacio no discutió con el Banco Central. Lo fue vaciando. La rotación es el dato. Murat Çetinkaya, cesado el 6 de julio de 2019 por no recortar al ritmo que el gobierno quería. Murat Uysal, cesado el 7 de noviembre de 2020 tras el desplome de la lira. Naci Agbal, cesado el 20 de marzo de 2021. 3 nombres, 3 decretos, 20 meses. La causa no fue idéntica en los 3 casos, pero el patrón sí lo era. El caso de Agbal es el más limpio de leer en el expediente. El 18 de marzo de 2021 subió el tipo oficial 200 puntos básicos, hasta el 19%. Estaba haciendo exactamente lo que indica el libro de texto ante una inflación al alza. 2 días después, su nombre aparecía cesado en el boletín oficial. Duró poco más de 4 meses en el cargo. Su sustituto, Shahab Kafjolo, había escrito en prensa que las subidas de tipos eran un error. Con él al mando, el Banco Central hizo lo contrario del manual mientras la inflación subía. Entre septiembre y diciembre de 2021, recortó el tipo del 19 al 14%. 500 puntos básicos de rebaja en 4 reuniones seguidas, con los precios acelerando. Los tipos reales quedaron profundamente negativos. 10 meses después de aquel último recorte, el resultado ya estaba sobre la mesa, y lo midió el propio Estado. En octubre de 2022, la inflación anual oficial de Turquía tocó el 85,5%. Es la variación de precios en 12 meses, no un acumulado de varios años. El nivel más alto desde junio de 1998. Un máximo de 24 años. Y esa es la cifra oficial, la conservadora. Hay otra medición. Un grupo independiente de investigadores turcos, ENAG, mide la inflación con su propia cesta de la compra. Ese mismo mes calculó 185,3%, más del doble del dato oficial. No se trata de que uno mienta y el otro diga la verdad. Son metodologías y cestas distintas. Lo forense está en la brecha.
Cuando el índice oficial y el independiente se separan 100 puntos, el termómetro entra en litigio. Mientras el índice discutía consigo mismo, la lira hacía lo que hace una moneda cuando nadie quiere quedársela. En 2017, un dólar costaba 3 liras con 79. A cierre de 2020, 7,43. A cierre de 2022, 18,69. A cierre de 2023, unas 29 liras con 4. Guarda ese último número, porque más adelante lo vamos a traducir a un solo porcentaje. Y aquí empieza la respuesta a lo que dejamos abierto al principio. ¿Qué se hizo cuando ya no quedó a quien culpar? En el expediente hay una página que casi nadie mira. Para sostener la lira sin subir los tipos, el Estado vendió dólares por la puerta de atrás. Entre 2019 y 2020, unos 128.000 millones de dólares de reservas, canalizados a través de bancos públicos, sin figurar como intervención directa del Banco Central. La oposición convirtió una sola pregunta en campaña nacional. ¿Dónde están esos 128.000 millones? Vendidos esos dólares, el agujero seguía abierto. Diciembre de 2021, la fuga hacia el dólar y el oro no se detiene, y subir los tipos sigue vetado. El Estado inventa entonces el KKM, un depósito en liras con el tipo de cambio garantizado por el Tesoro. Si el dólar subía, la diferencia la ponía el contribuyente turco. El coste acumulado de ese seguro se estima en cerca de 60.000 millones de dólares. Llegados aquí, toca hacerse la objeción justa. ¿Y si nada de esto fue turco, sino la pandemia? Conviene separar lo que el experimento explica y lo que no explica. La pandemia, el precio de la energía y la guerra en Ucrania empujaron los precios en medio mundo. Ese mismo octubre, la zona euro rondaba el 10% y Estados Unidos el 8%. La aportación específica de la política turca es la distancia, 85 frente a 10, con las mismas sacudidas globales encima. Esa distancia se paga en casas concretas. En la vida diaria, una inflación así reorganiza todo. El sueldo del mes pierde valor antes de gastarse. Ahorrar en la moneda local se convierte en una pérdida garantizada por contrato. Quien puede compra dólares, oro o ladrillo. Quien no puede absorbe la subida entera. Los contratos se acortan porque nadie sabe que valdrá un precio dentro de 6 meses. La planificación familiar se reduce a semanas. Y entonces, con la factura ya repartida entre esas casas, llegó el giro. Mayo de 2023. Pasan las elecciones, Erdogan las gana y ocurre lo que casi nadie esperaba. Nombra a Mehmet Şimşek en finanzas y el gobierno aplica el manual que había despreciado durante años. El mismo aparato que cesó a 3 gobernadores empieza a subir los tipos en serie. No hubo un cambio de discurso público, ni una rectificación. Hubo un cambio de factura. La corrección es de manual y su tamaño funciona como confesión. El tipo oficial pasó del 8,5% en mayo de 2023 al 50% en marzo de 2024. Son 4.150 puntos básicos de subida en 10 meses. Ningún banco central sube así por gusto ni por estrategia. Se sube así cuando el experimento ya cobró su precio entero. Y ese precio sigue corriendo hoy, en pleno 2026. En julio de este año, el tipo de interés de Turquía está en el 37% y la inflación anual en el 31,75%. 3 años después del giro, el país todavía paga tipos que ningún manual llamaría normales. El experimento terminó hace tiempo. La factura, no. Ahora sí, el número que dejamos pendiente hace un momento. Desde 2017, cuando el dólar costaba 3 liras con 79, hasta el cierre de 2023, en unas 29,4, la lira perdió cerca del 87% de su valor frente al dólar. No cayó eso en un año, es el acumulado de 6. En 2021 se dejó cerca del 44% y en 2022 cerca del 30%. El dictamen no va contra un país ni contra su gente, va contra un mecanismo. Cuando el termómetro molesta, existen 2 caminos: bajar la fiebre o romper el termómetro. Turquía rompió 3 termómetros, con nombre y apellido, y la fiebre siguió subiendo durante 3 años.
Ninguna moneda aguanta una convicción sostenida contra sus propios datos publicados. Esa lección no es exclusiva de Ankara. El dato que te puedes quedar, y sirve vivas donde vivas, ante inflación alta o una moneda que se devalúa, lo primero no es qué comprar, es qué medir. Compara siempre el interés que te pagan con la inflación publicada. Si tu depósito rinde menos que los precios, pierdes dinero con contrato firmado. Segundo, no dependas de un solo índice. Sigue también el precio real de tu cesta mensual. Y tercero, revisa si tus deudas son a tipo fijo o variable antes de que los tipos se muevan. Veredicto forense sobre este expediente. Una inflación oficial del 85,5%, medida por el propio Estado, mientras el Banco Central bajaba los tipos por la convicción de una sola persona. Reservas quemadas por la puerta de atrás y un seguro de cambio pagado por el contribuyente. Abrimos los informes para que no te los vendan cerrados. Este expediente sale podrido. Una moneda no muere de mala suerte, muere de decisiones fechadas y firmadas. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre 3 gurús que prometieron hacerte rico y acabaron en quiebra. Y si te gustan los datos, busca Grift Wrapped. Suscríbete para la próxima autopsia.